El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, hoy en la primera lectura del libro del profeta Joel, en el capítulo 4, se habla de un futuro de fecundidad. Ese futuro de fecundidad ya ha comenzado desde la venida de Cristo, porque en Él se ha introducido la plenitud de los tiempos. Por eso dice este profeta: aquel día los montes destilarán vino, y de las colinas manará leche. Los ríos de Judá irán llenos de agua, y brotará un manantial del templo del Señor, que regará el valle de las acacias. Esta estrofa nos habla de profunda fecundidad que nos introducirá en el Espíritu del Señor. El monte en la palabra de Dios se interpreta de diferentes maneras. El monte simboliza el lugar del encuentro entre lo divino y lo humano. Pero también el monte ha recibido otra interpretación a lo largo de la historia. Se dice que es aquella persona cuyo espíritu está anclado en lo celestial. También se le llama de otra manera cielo, aquel que vive con su corazón en Dios. Por eso hoy en el Salmo 96 dice el salmista: los cielos pregonan su justicia. Los cielos en silencio nos hablan de la majestad y de la justicia de Dios. Pero por otra parte también los cielos, es decir, aquellos que predican con su testimonio y con su palabra, que se confirma con sus obras, se les puede llamar cielos, porque viven más con Dios que aquí. Más tienen su espíritu en el cielo que en lo terreno. Por eso decía el Papa Benedicto XVI que en la unión de la voluntad divina con la humana, de lo alto con lo bajo, recobramos la belleza y la dignidad. En la medida en que nosotros vamos poniendo nuestro corazón en los bienes eternos, vamos destilando vino.
Es decir, destilamos gracia por todo nuestro ser. La Virgen María, que en todo hizo la voluntad de Dios, destiló vino y manó leche. Es decir, todo su ser transparentaba la belleza del misterio de Dios. Y en segundo lugar, manaba leche por la suavidad de lo que recibía de Dios y por la blancura de su espíritu lleno de pureza. La leche es blanca. El espíritu de la Virgen María, totalmente puro, estaba blanco por la gracia de Dios. Toda hermosa, toda llena de gracia, ahora se descubre al mundo como la obra de arte que Dios expresó en ella. Por otra parte, encontramos también en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en este texto tan largo, una mujer de entre el pueblo le gritó a Jesús: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: no, dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No fue un rechazo a la Virgen María, sino un reconocimiento fiel de que ella es la que más ha escuchado la palabra de Dios y la ha vivido. Es como una alabanza a su madre. Algo así como en aquel otro texto que nos narra el Evangelio, que la mamá de Jesús y sus parientes llegaron a buscarlo. Y a Jesús le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Y dice Jesús: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No fue un rechazo ni a su madre ni a sus parientes, sino fue un reconocimiento humilde de que la Virgen María es y será por siempre el modelo de quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hay un texto en la Sagrada Escritura de Génesis, capítulo 27, versículo 26, y este texto se enuncia de la siguiente manera: hijo, acércate y bésame. ¿Qué significa bésame? Todo el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él, como dice 1 de Corintios 6:17. Besar a Dios es ser un solo corazón con Él y adherirse a su santa voluntad. Todo el que quiere besar a Dios necesita hacer en todo la voluntad de aquel que te llama a estar con Él y gozar en la eternidad de Él. Estas palabras del libro del Génesis podemos aplicarlas muy bien a Jesús, que se acercó y besó a su Padre, porque en todo y sobre todo
hizo la voluntad del que lo envió. Jesús expresó: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Y en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el Padre está siempre conmigo porque yo hago siempre lo que es de su agrado. El Padre Celestial se complació infinitamente en su Hijo, lo alabó desde el cielo, desde donde se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, escúchenlo. Ahí en Mateo 17:5. La Virgen María se acercó, se descalzó y besó al Omnipotente. Es decir, se acercó a la fuente de la gracia y de la salvación, se descalzó, disminuyendo para sí y creciendo para Dios. Que Dios fuera en ella como Él es en sí mismo, es decir, con todo su poder, gloria y majestad. Y lo besó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Dice en Lucas 1:38. Ahora, si nosotros queremos conseguir la santidad, necesitamos ser como ella, absolutamente disponibles y abiertos a la acción de Dios. Hay una palabra que en latín se traduce como total disponibilidad, absoluto abandono. Se dice fiat, que significa hágase. Esa palabra es una palabra llena de gracia, que en toda situación, en cada circunstancia y en los momentos diversos que vivimos, hemos de estarla continuamente repitiendo. Hágase en mí según su palabra. La santidad se desborda en el corazón amante. Por eso la santidad es silenciosa, es discreta, prudente y secreta. Solamente ellos lo saben, Dios y el que la vive. No es un adorno, sino una necesidad que brota de la íntima naturaleza de todo ser humano. Porque Él, como dice San Agustín, nos creó para Él y solamente descansaremos en Él, ya que la santidad da libertad gozosa, alegría inefable y luz infinita. Por esta razón, ella por sí sola predica. Acordémonos de esas palabras: los cielos pregonan su justicia. De tal manera que nosotros, si queremos no solamente vivir con un espíritu celestial, sino estar profundamente unidos a la fuente de la gracia, necesitamos dejar que su santidad more en nosotros. Que todo nuestro ser transpire e irradie esa luz de Dios. Esa luz de Dios atrae suavemente el resplandor purísimo de la sabiduría. Que nosotros cada día podamos esforzarnos y que Dios acreciente nuestro esfuerzo con su gracia, para que, escuchando su palabra, inmediatamente la pongamos en obra,
la llevemos a la práctica, porque solamente practicando la palabra podremos vivir cada día más en unión con Cristo Jesús, ahí escondidos en Él para vivir en Dios. Que la Virgen María en este recorrido sea nuestra guía, que ella que formó durante varios años a Jesús, que también forme nuestro corazón para que al igual que ella podamos decir: hágase en mí según su palabra. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.